Hola, hola Astra Leaders, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Adastra, el espacio donde aprender es parte de nuestro crecimiento. En el episodio de hoy hablaremos de uno de los grandes pioneros de la educación y la psicología, el suizo Jean Piaget. Su teoría cambió por completo la forma en que entendemos cómo aprenden los niños y también nosotros los adultos. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos temas parecen fáciles a cierta edad, pero imposibles antes, este episodio te va a dar muchas respuestas. Así que si eres docente, estudiante, madre, padre o simplemente un curioso del conocimiento, quédate conmigo porque hoy vamos a explorar la mente como nunca antes. Ad Astra. Tu educación, tu crecimiento. Con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes sociales como @drjesusgflores. Jean Piaget fue un psicólogo suizo que desde muy pequeño mostró una mente brillante. A los 10 años ya publicaba artículos científicos sobre zoología. Sí, a los 10 años. Y más tarde su paternidad jugó un papel clave en su carrera. Piaget observó de cerca a sus propios hijos mientras crecían y fue a partir de esas observaciones que desarrolló su famosa teoría del desarrollo cognitivo. ¿Qué nos enseñó? Que el aprendizaje no ocurre de forma mágica ni repentina, sino en etapas. Y que para que una persona comprenda una idea compleja, primero necesita haber construido ciertos escalones mentales. Así como no puedes correr sin antes aprender a caminar, no puedes razonar de forma abstracta sin antes dominar lo concreto. Piaget propuso que el desarrollo cognitivo ocurre en 4 grandes etapas que todos atravesamos en cierto orden. Primero, la etapa sensoriomotora. Desde que nacemos hasta los 2 años. Aquí el aprendizaje ocurre a través del cuerpo. El bebé explora el mundo con sus sentidos y movimientos. Por ejemplo, descubre que un objeto no desaparece solo porque ya no lo ve. Un gran logro cognitivo. Después, la etapa preoperatoria, de los 2 a los 7 años. Los niños ya pueden usar símbolos y lenguaje, pero su pensamiento aún es muy egocéntrico. Les cuesta ver el punto de vista de los demás y tienden a creer que los objetos tienen sentimientos. ¿Te suena familiar? Luego viene la etapa de las operaciones concretas. Esto sucede entre los 17 y los 11 años. Aquí aparece el pensamiento lógico, pero aún limitado a situaciones concretas. Es cuando los niños ya entienden que el agua no cambia de cantidad si la pasas a otro vaso más alto. También aprenden a clasificar, a ordenar y a ver diferentes puntos de vista. Finalmente está la etapa de las operaciones formales a partir de los 12 años y es aquí donde comienza el pensamiento abstracto, el hipotético y el metacognitivo. Los adolescentes ya pueden razonar como científicos, hacer hipótesis y pensar sobre ideas complejas como el amor, la justicia o también el futuro. Déjenme contarles algo personal que me marcó como docente. Hace algunos años tenía un alumno que no lograba entender el álgebra, porque sí, también he dado clases de álgebra, pero esa ya es una historia vieja. Y bueno, pues por más que le explicaba las ecuaciones en el pizarrón, él se frustraba y sentía que no era bueno para las matemáticas. Hasta que un día decidí probar algo diferente. Le di fichas de colores para que representara las variables y resolviera operaciones manipulando objetos físicos. En cuestión de minutos lo entendió. Lo que antes le parecía abstracto, ahora tenía sentido porque lo pudo ver y lo pudo tocar. En ese momento pensé, esto es lo que decía Piaget. El aprendizaje ocurre cuando respetamos el nivel de desarrollo cognitivo del estudiante. Y si aún no está listo para lo abstracto,
podemos llevarlo paso a paso desde lo concreto. Ese día él recuperó su confianza y yo la certeza de que enseñar es también aprender. Ahora, ¿cómo aplicamos todas estas teorías de Piaget en la educación? La teoría de Piaget nos dice que no todos los estudiantes aprenden igual ni al mismo ritmo. Un concepto que puede parecer fácil para un adulto, como el de proporcionalidad o justicia, puede ser completamente incomprensible para un niño si aún no ha llegado a la etapa adecuada de desarrollo cognitivo. Por eso, una de las grandes lecciones que nos deja Piaget es: enseñar no es solo transmitir contenido, sino adaptarnos al nivel de comprensión de nuestros alumnos. Esto implica crear experiencias que estén a la altura de su etapa mental, más concretas para los más pequeños, más abstractas y desafiantes para los mayores, y sobre todo permitirles construir el conocimiento por sí mismos, a su ritmo, con curiosidad y también un poco de exploración. Y aunque Piaget fue un gigante, no estuvo solo. Déjenme les digo una lista de varias personas que lo apoyaron. Jérôme Brunet, por ejemplo, propuso el aprendizaje por descubrimiento. Que los alumnos aprendan activamente, explorando, preguntando, equivocándose y volviendo a intentarlo. Algo que va muy de la mano con la visión constructivista de Piaget. Otro personaje, y que también ya les hice un video, Lev Vygotsky, él resaltó la importancia de la cultura y la interacción social. Para él no aprendemos solos, aprendemos con otros. Su famosa zona de desarrollo próximo nos recuerda que todos necesitamos ayuda para crecer y que el lenguaje es una herramienta clave para ello. Otro maestro popular fue Albert Bandura. Él habló del aprendizaje por observación. Aprendemos al ver lo que hacen los demás, incluso si no lo practicamos nosotros mismos. Introdujo conceptos como la autoeficacia, el autoconcepto y el determinismo recíproco, que explican cómo nuestras acciones, pensamientos y entorno se influyen mutuamente. Y también está María Montessori. Ella nos enseñó que los niños tienen una mente absorbente que capta todo lo que les rodea. Su método, basado en la libertad con responsabilidad, favorece un aprendizaje autónomo, natural y también profundamente humano. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Es que todas estas visiones se complementan. Juntas nos ofrecen un mapa más completo sobre cómo aprendemos. Así que, mis queridos Astraleaders, ¿qué nos llevamos hoy? Primero, que el aprendizaje no es un proceso instantáneo, es una construcción paso a paso, escalón por escalón. Que enseñar no es imponer, sino acompañar, guiar y respetar los tiempos del otro. Segundo, que la curiosidad es el mejor motor del conocimiento y que cuando los niños o incluso los adultos exploran, se equivocan, experimentan, están aprendiendo de verdad. Y tercero, que educar es también un acto de amor, porque creer en el potencial de alguien, aun cuando ni siquiera esa persona lo ve, es el primer paso para que ese potencial florezca. Jean Piaget no solo estudió cómo pensamos, nos enseñó a pensar sobre el pensamiento. Y ese legado, Astraleaders, sigue más vivo que nunca. Piaget no nos dejó respuestas, nos dejó mapas. Nos enseñó que cada mente es un mundo y cada niño un explorador. Hoy más que nunca necesitamos educadores que entiendan el viaje del pensamiento. Gracias por acompañarme, Astraleader, y si este episodio te hizo pensar diferente, no olvides darle like, compartirlo con tus colegas y suscribirte al canal. Cada jueves seguimos aprendiendo juntos. Hasta la próxima. Chao.